Hola, muy buenas tardes. Les doy a todos y todas la bienvenida al quinto y último día de la cuarta edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo. Esta es la comisión 11, la última de esta edición de las jornadas. Vamos a extrañarlas a las jornadas hasta el año que viene. Soy Roberto Medina, arquitecto especialista en investigación proyectual y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura. Permítanme que les cuente brevemente la historia del centro, que es quien organiza estas jornadas. El centro nace en el año 2015, fundado por el doctor arquitecto Jorge Sarquís, y en el año 2022 se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de aquí de la Universidad de Palermo. En el mismo año, el centro crea la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, que tiene esta línea como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a las demandas sobre la disciplina e internacionalizar sus resultados. En estos 3 años hemos realizado, editado y publicado 5 proyectos que están, como decía recién, publicados en los números 175, 122, 213, 252 y 246 del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que es la revista indexada de la facultad. Perspectivas interdisciplinarias en la arquitectura nace a la par y en estrecha relación con este evento, con las jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo, que es un evento académico que integra la Semana Internacional de Diseño, que este año está cumpliendo 20 años. Las jornadas están recién celebrando su cuarta edición y lideran la construcción y consolidan la agenda académica y profesional interdisciplinaria en nuestra región con alcance internacional. Las jornadas, desde su nacimiento, allá en el año 2022, se organizan en núcleos conceptuales amplios y diversos que se transforman año a año. Estos núcleos convocan a la comunidad académica y profesional internacional a presentar y debatir, reflexionar y proponer en torno a investigaciones y a sus resultados. Las ponencias y presentaciones que escuchamos y hoy también vamos a escuchar generalmente están vinculadas a esas investigaciones, pero también a tesis de maestría, tesis de doctorado y también postdoctorado. Eh, los expositores, los autores que así lo desean, pueden traducir eh, estas exposiciones en artículos o ensayos que son publicados en, como mencioné, los distintos números del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. En la segunda edición de las jornadas en el año 2023, los núcleos conceptuales fueron profesión y enseñanza, técnica y producción, ambiente y paisaje, prácticas de diversidad y género y economía y territorio, los que fueron abordados por 110 académicos y profesionales pertenecientes a 33 instituciones de 12 países de América Latina y Europa. En la tercera edición, celebrada el año pasado, los núcleos se transformaron, deviniendo en proyecto y formación, técnica y profesión, ambiente y paisaje, historia y teoría y política y sociedad. Expusieron en ese caso 151 investigadores y profesionales vinculados a 38 universidades de 14 países. En este instante estamos comenzando la comisión 11, la última de esta cuarta edición de las jornadas. Esta comisión va a estar moderada por la arquitecta Malena Donadío, que es profesora de los talleres de arquitectura aquí en la Universidad de Palermo. Así que la comisión queda entonces en mano de ella, en sus manos, no sin antes agradecerles a todos y todas por el trabajo y la predisposición y por las ganas de compartir sus producciones aquí. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Roberto. Les recuerdo por las dudas,
que las exposiciones no deberían durar más de 10 minutos. Yo cuando les queden 2 minutos los voy a interrumpir y les voy a avisar que les quedan 2 minutitos para que ustedes se puedan organizar con el aire y con los tiempos. Así que si quieren, ya arrancamos. Nuestro primer expositor es Santiago Rodríguez Alonso, que nos visita desde Uruguay. Su presentación es una catalogación de obras de paisaje contemporáneo y un registro de iniciativas con perspectiva de infraestructura azul y verde. Santiago, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Malena, gracias, Roberto, del equipo de la Universidad de Palermo. Me acompaña Annalise, que es parte del equipo. En realidad, nosotros dos estamos en reemplazo del doctor Gabriel Burgueño. Él sí es de Uruguay. Nosotros estamos acá con sede en Argentina en el proyecto. Bueno, el título es correcto, eso está perfecto. Y bueno, este proyecto se enmarca en lo que es el Instituto Superior de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de ese proyecto hay otras instituciones que nos acompañan, como ser dentro de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, el Colectivo de Paisaje, y bueno, también la cátedra Metapaisaje y Sistema de Información Territorial, que es donde desarrollamos la actividad docente. Después vamos a dejar el QR porque es parte del proyecto, es una invitación a un aporte colectivo de todos que tiene que ver con esto del registro de infraestructuras azul y verde. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. La catalogación en sí es recuperada de un proyecto que iniciamos hace 2 años que tenía que ver con humedales específicamente y bueno, entendemos que nos quedamos cortos, por suerte nos fue bastante bien. Entonces decidimos ampliar el campo de investigación bueno, con estos objetivos y contenidos, donde nuestra intención es generar una publicación digital donde todos puedan acceder y verificar las obras de infraestructura azul y verde en su entorno, ¿no? Y lo más importante del proyecto también es el enfoque colaborativo que tiene, como dijimos antes. Bueno, por otra parte, el aporte tiene que ver con el contexto cultural, ¿no? Con el aporte del cambio climático. Y bueno, el tema de la interfase urbano-rural, el crecimiento desordenado de la sociedad y demás, y cómo estos espacios verdes o cómo estas infraestructuras, ¿sí? Pueden mejorar las condiciones en todo sentido. Bueno, son conocidos los casos de Bahía Blanca, La Plata anteriormente y demás. También he sabido que esto va a seguir sucediendo y que en la medida que no tomemos conciencia sobre los impactos que esto generan, estamos cada vez en peores condiciones. En ese sentido, el manejo consciente de cursos de agua también aporta a la cuestión. Y después, bueno, el tema de los emprendimientos a gran escala que quitan la superficie absorbente, acelerando la velocidad, digamos, de los cursos de agua, ¿no? Y por otro lado, hay ciertos criterios asociados a nuevas miradas, como ser el ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, creo que es un emblema, ¿no? Un caso bien típico, característico. Y bueno, también hay intervenciones que simulan o que intentan acompañar en ese sentido, pero no, al no tener una interpretación concreta del por qué, del para qué y del cómo, empiezan a suceder este tipo de cosas, ¿no? Árboles técnicamente en el medio del asfalto. Entonces, bueno, ahí hay temas asociados al greenwashing, a la mejora de la imagen, pero que no responden. Por otro lado, esto de los canteros urbanos, que también se puso en moda en determinados barrios, si bien aporta, no llega a conformar un corredor. Entonces se pierde nuevamente la imagen de infraestructura azul y verde. Como visión general, bueno, estos son los puntos principales en los que nos pusimos de acuerdo dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Diferentes miradas en torno a la salud, la mejora, el tema de las funciones en simultáneo, ¿no? Por eso azul y verde en ese sentido, la mejora de la calidad de aire incluso. Bueno, biodiversidad desde ya, el uso de nativas también. Y después, por último, bueno, lo no menor, que es el sentido de pertenencia, ¿no? La percepción, la identidad, la cultura. Todas esas cuestiones asociadas a la sensibilidad. Bueno, como ejes, principios y beneficios asociados a
infraestructura azul y verde, también tenemos un montón de cuestiones asociadas a enfoque sistémico, sí, a la movilidad, al espacio público, el uso, el cuidado del agua, la no contaminación del agua, el tema de la biodiversidad, nuevamente como enfoque central asociado al paisaje y a la infraestructura en general. Y después, bueno, la multifuncionalidad, ¿no? De los usos, que todos los espacios tengan un uso y un sentido, un porqué, para que culturalmente puedan ser incorporados. Después el diseño colaborativo, como decíamos, insisto, ¿no? En el principio colaborativo que es para nosotros vital en todo esto. Y después la cuestión urbana, ¿no? Como esto es parte de un ecosistema urbano del que no renegamos, pero sí necesitamos vincular una cuestión con la otra, ¿no? No estamos en contra del crecimiento ni del desarrollo, pero sí entendemos que la cuestión asociada a la infraestructura azul y verde debería ser parte de ello. Ahí es donde surgen estas lógicas de corredores, parches que conforman una matriz y que dan lugar a lo que sería la infraestructura azul y verde en un entorno urbano. En ese sentido, bueno, hay algunas frases que anduvieron dando vueltas y que son bastante pertinentes para este caso. Es importante poner sobre relieve y recalcar, y que nos brindan un sentido de esperanza en toda esta cuestión asociada a lo que es el cambio climático. Entonces, bueno, determinamos numerosas estrategias, muchas de ellas se aplican, se ven y demás, y no todas son exitosas, no todas están pensadas, planificadas, pero bueno, hay determinadas cuestiones que más allá de eso aportan y generan esta conciencia. Después, bueno, le doy lugar a Annalise a ver si puede hacer un aporte en relación a esto que es el proyecto y la catalogación y cómo lo estamos armando. Sí, tal cual, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar participando acá y como decía Santiago, siendo los dos ejemplos de cómo lo interdisciplinario también es parte de la mirada del proyecto. Entonces, somos algunos más desde las ciencias sociales, otros investigadores más desde el paisaje, desde la arquitectura, el urbanismo. eh, nos reunimos con esta preocupación de ver qué respuesta, como mencionaba Santiago, se está dando tanto desde las comunidades como a nivel gubernamental a las diferentes estrategias que en términos urbanísticos y de paisaje se puede dar a la crisis climática que estamos atravesando y va a tener lugar e impacto en el ámbito urbano. Y en ese sentido, lo que fuimos identificando es la necesidad de ir catalogando estas intervenciones que van a tener, que se están organizando en diferentes tipologías y bueno, como lo menciona esta tabla, algunas cuestiones más asociadas a la infraestructura gris, otras más claramente vinculadas al espacio, a lo que se conoce como espacio público, con los parques, plazas, diferentes escalas de espacio público, llegando hasta áreas naturales protegidas. eh, Otras tipologías más clásicamente asociadas a infraestructura azul, como márgenes costeros, ya sea de ríos o márgenes marinas. Y después hay cuestiones más vinculadas a tipologías urbanas de una escala más regional, como pueden ser parques urbanos de mayor escala o bien otros frentes costeros más amplios. Todo esto, el principal componente de la catalogación es que sea de carácter participativo, por eso estamos usando herramientas de código libre para acercar un formulario que es de muy fácil acceso, que diseñamos desde el proyecto, pero lo abrimos a la comunidad para que justamente identifiquemos entre todos estas estrategias y sea un reflejo de este músculo que estamos entrenando como sociedad para ofrecer respuestas frente a la crisis climática. Y por eso también es bien interesante que somos muchas instituciones reunidas en el proyecto, porque eso también le da un carácter federal y regional también. Estamos súper orgullosos de que tanto universidades del Uruguay como andinas están vinculadas al proyecto y eso la verdad que nos tiene muy, muy emocionados. Ana, perdón, quedan 2 minutos, ¿sabes? Bien, perdón, sigo.
En ese sentido, y para ser rápido, lo que hicimos fueron diferentes intervenciones territoriales y como para transmitir nuestro mensaje. También hubo, bueno, en este marco, visitas a diferentes territorios y nos vamos aproximando a lo que es el corredor en San Miguel, sí, que es una reserva de biodiversidad. La misma fue planificada desde la cátedra en conjunto con el resto de las ONG e instituciones que participan. Este era un sitio degradado propio del municipio y bueno, con su aporte y la intervención de alumnos y demás compañeros de la facultad, lo que pudimos hacer es brindar una especie de biocorredor, ¿sí? Otras intervenciones tuvieron que ver con el barrio 20, ¿sí? Donde se propuso un diagnóstico, como se puede ver en las imágenes, intervenciones participativas, colaborativas, y bueno, eso también llevó a cabo la inserción de determinadas obras menores, pero valiosas de infraestructura azul y verde en ese barrio. Bueno, creo que nos sobró tiempo incluso. Eso era todo. Muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, les vamos a acercar también el formulario y quienes se quieran sumar al proyecto, bienvenidos. Buenísimo, chicos, muchas gracias. Em, Perdón, y Malena, a todos pueden dejar acá en sus chats, en el chat los contactos, todo lo que necesiten está bueno para después establecer esas redes. sí, tal cual. Bueno, si quieren seguimos con Fabio Liscano, que nos visita de Colombia. Su presentación es sobre el producto del estudio del confort social y sostenible del espacio público urbano en la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ahí ya la pueden ver? Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el arquitecto Fabio Andrés Liscano. El proyecto que vengo a mostrarles hoy es un proyecto interdisciplinar que hemos venido manejando durante varios años. En este caso, este año lo hemos manejado como análisis metodológico de los productos de estudio de confort social y sostenible en el espacio público urbano de la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga, pues para su conocimiento de ustedes, es un municipio que está entre los 4 más grandes de Colombia, en el departamento de Santander, más que todo en el nororiente colombiano, ¿sí? Estamos ubicados sobre la cordillera oriental. Este proyecto como tal está en cabeza mía. Yo soy el líder del proyecto y el líder del grupo de investigación Gimbearqui de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga. Trabajamos ya de varios años atrás con el arquitecto Sergio Tapia Uribe, quien es actualmente el decano académico de la Facultad de Arquitectura, y con nosotros pues trabaja un equipo interdisciplinario de la misma universidad, que es de la Facultad de Telecomunicaciones, la ingeniera Dolly Smith Flores, y un aliado externo que es una empresa que se llama Biotic, con el ingeniero Carlos Corso, con quien desarrollamos tecnologías para el análisis de los estudios que nosotros venimos haciendo. Esto también lo hacemos de la mano con aliados internacionales. En esta oportunidad, este año, tenemos también de la Universidad de La Salle en Ciudad de México, de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Salvador Flores y la arquitecta Sakiko Rivera, y de la Universidad de la Politécnica de Madrid a la arquitecta Esther Higueras, con quienes pues, nos asesoran en el proceso de este proyecto que pues hemos venido desarrollando durante ya varios años. Aquí ustedes pueden ver los últimos 5 años cómo ha venido evolucionando ese proyecto y nuestros aliados en las distintas fases desde el 2020. Inicialmente, pues esto fue o inició como un análisis de efecto de isla de calor en el espacio público de la ciudad y pues ya vamos en un polígono mucho más grande de la zona centro del área urbana de Bucaramanga. Esto no se haría posible sin el apoyo y la intervención también de nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado y de nuestros semilleros de investigación. Yo tengo un semillero que se llama TERSO, Territorio Social Sostenible, con los que venimos trabajando también los últimos años en estos proyectos mancomunadamente. Este mismo año ellos van haciendo precisamente la lectura del territorio sostenible sobre la misma área de estudio y desarrollan modelos metodológicos donde aprenden el manejo de software y nuevas tecnologías. Con los jóvenes investigadores que hemos desarrollado, ustedes pueden ver ahí un prototipo que en los últimos años hemos generado con los mismos estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, con los cuales nosotros mismos encontramos cuáles son las medidas reales de nuestro territorio
para tener medidas reales de temperatura, radiación solar, humedad, etcétera. Y pues con ellos hemos logrado esa verificación. Para que ustedes sepan un poco el contexto, Bucaramanga, su área metropolitana, está sobre una meseta que muy fácilmente estamos a hora y media de un páramo de casi 4.000 metros de altura y a 30 minutos de un corregimiento, un municipio que se llama Girón, que es del mismo casco del área metropolitana, que está básicamente a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las variaciones climáticas sobre el mismo territorio de la meseta es muy variable y por ejemplo en una zona hace calor, en otro lugar puede estar haciendo frío o lluvia y pues por eso requerimos estas mediciones para poder realmente tener las herramientas técnicas y las mediciones que nos permitan tener, digamos que ese análisis sobre el territorio real de lo que se viene haciendo en nuestros parques y en nuestro espacio público. Aquí ustedes pueden ver una visión general. Los puntos negros son los parques que inicialmente hemos venido trabajando desde hace 5 años y las manchas, digamos que fue el año pasado, trabajamos ese barrio San Rafael, sobre la zona oriental queda una escarpa que es la escarpa de la meseta y sobre el otro costado de la ciudad queda la montaña oriental precisamente de la cordillera oriente colombiana. Este año estamos en la masa central de ese plano que ustedes pueden ver roja, que es toda el área del centro de la ciudad, donde están precisamente todo el centro político y administrativo de la ciudad. Entonces, esta es la ciudad de Bucaramanga. Desde 1900 fue precisamente que empezó su consolidación. Como tal fundación no fue, porque era un centro de indios, que después se generó por un cruce de vías importantes digamos que del mismo país. Era la salida al centro de Colombia, desde Bogotá, desde el centro del país a la zona Caribe, y era la que comunicaba el oriente con el occidente. Se generó ese cruce en todo el plano de Colombia y ahí es donde queda la ciudad de Bucaramanga en esta meseta, que pues ya pues está expandiendo en grandes proporciones. Entonces este es como el desarrollo histórico que se ha presentado en esa línea del tiempo en la ciudad. Este es el área de estudio sobre el cual estamos trabajando, la identificación de los tejidos urbanos de la malla histórica central donde creció e inició esta ciudad y donde pues podemos ver su conformación en los limitantes de espacio público que tenemos y que pues estamos, digamos que definiendo, que ahí tenemos una centralidad que es la centralidad político-administrativa de casi que toda el área metropolitana y el departamento, una centralidad administrativa, comercial, que es donde se desarrolla todo el tema económico y financiero de la ciudad, y una centralidad sobre un parque centenario que es todo el tema cultural de desarrollo del teatro, digamos que del departamento, del mismo municipio y el Centro Colombiano del Oriente que se desarrolla sobre ese mismo territorio. Entonces, fíjense que en un mismo plano donde estamos haciendo todo el análisis nosotros, encontramos toda esta variedad de usos donde se centra y se concentra todas las actividades y empezamos a tener pues caos a nivel urbano y a nivel de espacio público también. Entonces, esta es una caracterización que hicimos de todas las zonas de espacio público, parques, calles, plazas, avenidas, alamedas y demás, para generar precisamente esa apropiación y sobre el cual pues veníamos encontrando esto que venimos haciendo desde hace ya 5 años atrás, una simulaciones térmicas del espacio público sobre 8 parques y zonas ya localizadas de este sector y recorridos sobre los cuales venimos haciendo esa categorización y caracterización de los distintos materiales. Este año hemos ido un poco más allá, hemos empezado a medir los materiales de cada espacio en diferentes horas del día, durante todo el año, de manera puntual y de igual manera con digamos que pantallas térmicas. Hemos empezado a hacer ese comparativo que ustedes ven aquí en planta de las simulaciones que hacemos en softwares con los indicadores que nosotros mismos levantamos, pero que de la misma manera lo hacemos en el sitio con los estudiantes y verificamos lo que ocurre con los distintos materiales y distintos lugares. Dato curioso, hemos encontrado, por ejemplo, como un parque nuevo en todo su esplendor, vemos que los materiales con mayores temperaturas irónicamente es donde deberían tener el mayor confort, que son las bancas de los mismos parques. Entonces empezamos a encontrar cosas que es la toma de decisiones que existen en los manuales de espacio público, que no solamente ocurre en nuestra ciudad, sino que ocurre casi en todo el país y en muchos, digamos que, digo yo, países de Latinoamérica, por lo que hemos visto con nuestros aliados, en donde pues se toma decisiones de espacio público por carácter de pronto de estética y no de confort,
de pronto no de lo que realmente se requiere en ciertos lugares y empezamos a encontrar cosas como esas. Entonces hacemos las caracterizaciones de los parques, los materiales, vemos sus propiedades, vemos todos estos indicadores y estos factores que van incluyéndose, y este año con los mismos estudiantes hemos ido más allá, empezamos también a tener esa participación con los actores que están ahí, categorizando a las personas, a la gente que ocupa el espacio público, el transeúnte que va de a pie, los que están precisamente invadiendo el mismo espacio comercial que ocurre en muchos lugares de nuestras ciudades, pero vamos mirando qué es lo que realmente ocurre en estos espacios, hacemos esa caracterización a diferentes niveles de suelo, subsuelo y digamos que arriba de cómo se están conformando todos estos digamos que espacios dentro del mismo espacio urbano donde estamos transitando, y vamos mirando la caracterización del espacio público, sus materiales y el confort térmico que realmente afecta los diferentes efectos de isla de calor sobre los cuales hemos encontrado en los últimos 5 años indicadores de cambios de temperatura que van aumentando, y van aumentando no solamente por los efectos que tenemos a nivel mundial del calentamiento global, sino también porque cada 4 años nos ocurre a nosotros que hay cambios de administración, y cada administración llega y dice, yo voy a gastar los recursos cambiando los materiales del parque central o de los parques del espacio público de la ciudad. Entonces, cada administración llega e interviene a su antojo los espacios sin criterio ni carácter para tomar esas decisiones, disminuyendo los metros cuadrados de zonas verdes, disminuyendo las capas vegetales, colocando cada vez peores materiales, que debería ser todo lo contrario, y vemos cómo esto afecta directamente el confort social de nuestras comunidades. ¿Sí? Entonces, eso Fabio, es algo perdón, que quedan 2 minutos, ¿sabes? listo. No, aquí ya les muestro parte de lo que hicimos el año pasado con el barrio San Rafael, que logramos ya dentro del proceso final que estamos empezando ahora con el centro de la ciudad, a definir unas líneas precisamente de acción estratégicas amarradas a los objetivos de desarrollo sostenible que nos permitan desarrollar propuestas digamos que viables para las comunidades, donde vemos cuáles son las dimensiones, los sistemas, los componentes, y vemos cuáles son todas las potencialidades de desarrollo que hay en estos territorios, sobre todo nosotros que estamos en una meseta con tanta variabilidad térmica, al lado de una escarpa y al lado de una montaña, sobre el cual está uno de los páramos más grandes de Latinoamérica, que es el páramo de Santurbán. Es todo un valle sobre el cual existen 3 páramos en un mismo territorio. Entonces es algo importantísimo, porque no solamente se genera agua para nuestro país, sino agua también para Venezuela. Entonces imagínense la importancia del lugar donde estamos. Esta ya es parte de la bibliografía base que hemos venido desarrollando, y pues muchísimas gracias a todos por su invitación. Ya les dejo es aquí al final, como le decíamos, pues mi correo, que ahorita también lo coloco en el chat, para que podamos seguir trabajando mancomunadamente con todos ustedes y poder hacer estudios de caso que nos permitan mirar que esto que nos ocurre a nosotros no solamente ocurre acá, sino en otras latitudes de Latinoamérica, y que las políticas que se manejan no siempre son las más adecuadas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fabio, muchas gracias. Em, Seguimos con Betsy Serrano, que nos visita de Perú, y su presentación se titula Experiencias sensoriales como estrategias de diseño de paisaje urbano inclusivos. Betsy, Bien, cuando gracias. A ver, voy a compartir. quieras. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se visualiza? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bien, buenas tardes. Quien les habla es Betsy Serrano. Soy docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en Perú. Huánuco es una ciudad que se encuentra más o menos a la sierra central, ¿no?, del país, para más o menos contextualizarnos. Y el tema que hoy día les voy a presentar se desarrolla justamente, ¿no?, dentro de la ciudad, ¿no? Y se titula Experiencias sensoriales como estrategias de diseño de paisajes urbanos inclusivos. ¿Por qué surge este tema, no? Esta temática se desarrolló, o esta experiencia se desarrolló
hace 2 años, ¿no? En los cursos de taller de diseño 9 y 10 de la Escuela de Arquitectura. Entonces, vimos pues en esa época, ¿no? Con los jóvenes, con los estudiantes, notamos de que a veces, en algunos casos, los profesionales no son tan empáticos con los usuarios que tienen habilidades o discapacidades diferentes, ¿no? Entonces, decidimos plantear una metodología de diseño en función al usuario, ¿no? Un diseño más humano. Es por ello que esta estrategia que planteamos se integra o parte, ¿no? de la premisa de la psicología ambiental y la neuroarquitectura, ¿no? Para crear espacios que influyen positivamente en la conducta, en la percepción y en el bienestar del usuario. Entonces, es aquí donde entendemos a la percepción como un proceso multisensorial que permite interpretar los estímulos, ¿no? del entorno y valorar un espacio de forma positiva o también negativa. Así también, ¿no? Trabajamos con la neuroarquitectura, integramos la neuroarquitectura, ¿no? Porque ello nos iba a aportar herramientas para diseñar entornos que respondieran a las necesidades cognitivas y emocionales, ya sea mediante recorridos, referencias visuales y estímulos sensoriales, ¿no? En este contexto, vemos también que haciendo un estudio identificamos que diversas estructuras cerebrales participan dentro de estos fenómenos arquitectónicos, ¿no? Por ejemplo, si visualizando los cuadritos que están en las diapositivas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el lóbulo parietal permite la orientación y reconocimiento del espacio, el lóbulo frontal, la toma de decisiones, la corteza visual, la interpretación del entorno y así, ¿no? Vemos que hay una conexión entre el cerebro y el entorno construido. ¿Cuál fue nuestro propósito, no? En este trabajo, en este estudio con los jóvenes, definir lineamientos con base sensorial que permitan tomar decisiones de diseño urbano arquitectónico, proyectando experiencias urbanas y paisajísticas integrales. Es así que nosotros tomamos los espacios públicos de la ciudad, ¿no? como lugares de intervención, donde al analizar cómo los estímulos del entorno influyen en la conducta, las emociones y la memoria de los usuarios, vimos que la arquitectura va a dejar de ser solo un hecho construido, un hecho físico, ¿no? Y pasa a convertirse en una herramienta activa que promueve el bienestar colectivo y la conexión sensorial con el espacio. Asimismo, ¿no? Hemos planteado una metodología que va a articular este análisis perceptual con la toma de decisiones proyectuales, ¿no? Formando así una base sólida para poder diseñar, ¿no? estos espacios o hacer nuevas propuestas de espacios públicos. Entonces, partimos dentro de la metodología con narraciones sensoriales, ¿no? Y narraciones sensoriales, identificación de fenómenos. Los estudiantes, ¿no? se agruparon y se designaron diferentes espacios públicos dentro de la ciudad, las plazas, malecones, alamedas, mercados, con la finalidad de que ellos interioricen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en estos lugares, ¿no? Durante una semana o 2 semanas ellos fueron a campo, ¿no? Para poder generar estas narraciones sensoriales, ¿no? Fue un estudio de campo basado en la observación, en entrevistas, ¿no? Con las personas que se encontraban en ese lugar y con la misma percepción que los estudiantes tenían, ¿no? Del lugar. Realizaron mapeos sensoriales, no tanto del aspecto olfativo, auditivo, visual. Entonces, estos mapeos sensoriales nos basamos en metodologías, ¿no? como las de Schaffer, de Lucas y Romis y de Kate McLean, ¿no? Entonces, en función a ello, identificaron fenómenos los grupos. ¿Qué es lo que se desarrolla en cada espacio público en función a lo que ellos percibían, ¿no? en relación a los diferentes sentidos? Identificaron fenómenos, ¿no? donde reconocieron elementos claves, ¿no? que quizás hacían particular al espacio público, ¿no? Entre como estímulos visuales, sonoros, táctiles y hasta olfativos, ¿no? Que condicionaban quizás la experiencia urbana en estos lugares. Posterior a ello, una vez que identificaron los elementos, ya fuimos a trabajo de gabinete
a interpretar el espacio, ¿no? Cómo ellos interpretaban lo que habían sentido, percibido en el lugar. Entonces, para ello desarrollamos una estrategia, ¿no? de experiencias perceptuales y, en función a la gráfica, ¿no? A la expresión gráfica, al desarrollo de maquetas abstractas. Entonces, ellos conceptualizaron, ¿no? Con una palabra, ellos definieron qué es lo que para ellos significaba ese espacio, ¿no? Algunos decían que el espacio era muy invasivo, otros que era un lugar muy dinámico. Entonces, esos conceptos, esas palabras claves que ellos identificaron como de cada uno de los espacios, lo trasladaron o lo reinterpretaron en composiciones, como ustedes ven en las láminas, ¿no? Composiciones artísticas, ¿no? En 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Entonces crearon conceptos de diseño basados en cada fenómeno sensorial identificado, ¿no? A partir de estas observaciones y a partir de todo el conjunto de información que habían recolectado, ¿no? En el trabajo de campo. Luego de ello, ya pasamos a la etapa de estrategias de diseño, ¿no? Con toda esta información que tenían del lugar, desarrollaron estrategias, en este caso inclusivas, ¿no? Que iban a responder a las necesidades cognitivas, emocionales y físicas de los usuarios. Ellos en esa interacción que desarrollaron en los espacios públicos, pues también, ¿no? Dialogaron con personas que quizás estaban en silla de ruedas, ¿no? Y un poco nosotros conversábamos, ¿no? Que a veces el profesional no empatiza con estas personas y a veces el diseño que nosotros vemos en las calles no son los adecuados para que las personas con estas discapacidades o habilidades diferentes físicas puedan transitar normalmente en la ciudad. Entonces, plantearon, ¿no? Estrategias de diseño, plantearon una imagen objetivo, ¿no? En función a esa imagen objetivo, ellos generaron criterios de cómo intervenir en un espacio, ¿no? Entonces, en función al análisis que ellos habían hecho en espacios públicos dentro de la ciudad, nosotros pasamos a una segunda etapa, ¿no? De intervención de un malecón, ¿no? De un malecón que forma parte de un eje cultural, turístico dentro de la ciudad, que actualmente está pues sin intervenir, ¿no? Entonces, los alumnos plantearon propuestas, ¿no? Propuestas de diseño, plantearon Betsy, imágenes perdón, te quedan objetivos. 2 minutos, Sí, ¿sabes? gracias. Ya termino, ¿no? Para luego desarrollar, ¿no? Sus ideas proyectuales, arquitectónicos, ¿no? Formales, espaciales, ¿no? En donde vemos, ¿no? Cómo integran, ¿no? El entorno y todos los criterios que habían propuesto en su planteamiento de estrategias. Y finalmente, ¿no? Este estudio o esta metodología culminó con la creación de entornos accesibles y agradables para todas las personas con o sin discapacidad, ¿no? Generando experiencias inmersivas a través de la realidad virtual y planos ápticos, ¿no? Hicimos una presentación en donde pudimos interactuar, ¿no? Con diferentes tipos de personas y ellos pudieron sentir estos espacios diseñados para ellos, ¿no? Eso es todo en cuanto a la exposición. Y pues esta metodología nos ayuda, pues, basada en experiencias sensoriales, es muy enriquecedor, ¿no? Para los estudiantes que ya están en los últimos ciclos, porque les va a permitir entender, ¿no? Al usuario y que el diseño parta del usuario, ¿no? Que no sean ajenos a ello. Muchas gracias. Eso es todo con mi presentación. Muchas gracias, Betsy. Bueno, si quieren seguimos con Mireya Gareca, desde Bolivia. Y su presentación se titula Jardines históricos, caracterización de la composición arquitectónica y vegetal de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre. Muchas Mireya, cuando gracias. quieras. Ya está en modo de exposición. Sí, se puede ver, ¿no? Sí, impecable. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la ponencia, la investigación que realicé hace un par de años. La he traído para socializar justamente porque me interesaría, más allá de la socialización,
el poder tal vez tener algunas preguntas, algunas contribuciones y como mencionaban el primer expositor y el segundo, si no estoy mal, poder interactuar y vincularnos mediante investigaciones relacionadas. Bueno, yo represento a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que se encuentra en la capital de Bolivia, en la ciudad de Sucre. Y mi interés fue investigar y trabajar y darle de alguna manera un foco a los espacios abiertos, en este caso a la Plaza 25 de Mayo, que básicamente es un jardín histórico que nosotros tenemos. Y casualmente en este año estamos cumpliendo 200 años, nuestro bicentenario, ¿no? Lo que he buscado es hacer una caracterización de la composición arquitectónica y vegetal de la Plaza 25 de Mayo de esta ciudad y visibilizar de qué manera esto ha sido influenciado a lo largo del tiempo. Entonces, aquí quiero, entre los antecedentes, mostrar fotografías antiguas de la plaza. Tenemos de remate el campanario de la catedral e indicar que todas las edificaciones tienen en su entorno, especialmente en el espacio patrimonial, espacios abiertos, pero que de a poco y solamente con la pandemia ha recibido nuevamente un impulso para su revalorización, que ha sido fundamental. No solamente la importancia de tener espacios abiertos cada cierta distancia, ¿no? Sino también dentro de lo que es la vivienda. Entonces, básicamente la búsqueda de poder rescatar estos espacios desde no solamente el mobiliario, sino también a estos seres vivos que son los árboles, ha sido el objetivo principal. Uno de los referentes que tenemos es la Carta de Florencia, que todos deben conocer, que caracteriza a los jardines históricos como un inmueble cultural, ¿no? Y denominando o definiendo como una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia del arte presentó un interés público. Entonces, este concepto de monumento vivo requiere ciertas actividades. De acuerdo con algunos autores, es importante realizar este levantamiento de las especies, conocer la disposición original, además del diseño y concepción del proyecto original, ¿no? Además, se debe tomar en cuenta que estas especies, los árboles, tienen un envejecimiento natural, ¿no? Y mostrando de esta manera su autenticidad. Y eso es justamente lo que a través del tiempo le va a dar un valor. Al ser seres vivos, han sido testigos de la historia. Entonces, dependiendo del país, lamentablemente existen reglamentos y en otros no existen, como es el caso de Bolivia, que puedan, en este caso, resguardar estas especies, principalmente las arbóreas, que justamente son las que tienen mayor impacto en el medio ambiente, ¿no? Por el tema del CO2. Esta es una fotografía justamente antigua de 1925, si no estoy mal, de la Plaza 25 de Mayo. Yéndonos al contexto, esta es la zona del área patrimonial de la ciudad de Sucre. Este es el centro histórico del área de transición y está ubicada acá la Plaza 25 de Mayo. Y en el entorno tenemos las edificaciones más antiguas, ¿no? Donde se encuentra la Casa de la Libertad y donde en su momento se tenían los tres poderes del Estado, al ser Sucre la capital y, bueno, debido a una guerra civil que se realiza con la ciudad de La Paz, es que se cambia. No la capital, porque constitucionalmente sigue siendo Sucre la capital, pero se cambia el poder ejecutivo a la ciudad de La Paz. Entonces, La Paz solamente tiene el poder ejecutivo, pero no es capital. Eso como aclaración porque muchas veces me han indicado lo contrario. Bueno, esta es la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre, donde están justamente, tenemos las planchetas de todo el entorno arquitectónico que corresponde a la época colonial y también a la republicana. Es una vista aérea, otra vista. De hecho, es la plaza más grande de todo Bolivia, porque en su momento, como les mencionaba, al ser capital se le dio una superficie mayor. En una primera etapa pude rescatar algunas imágenes, las más antiguas, donde se podía ver en las pinturas de la ciudad de La Plata. También esto es importante tal vez mencionarlo. La ciudad de Sucre tiene 4 nombres: la ciudad de La Plata, Charcas, Ciudad Blanca y Sucre, básicamente, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo esta fuente está ubicada a un lado. Entonces eso pasa en 1777.
Y eso se verifica en pinturas, etc. En una segunda etapa podemos ver que ya se va modificando y esa fuente, que la denominan la peregrina porque la van reubicando de un lugar a otro, se ubica al centro y se hace este trazado en diagonal. Y en la época colonial principalmente se utilizaba para diferentes actividades, principalmente religiosas, donde podía asistir la gente principal del campo y con sus animales, ¿no? Entonces, en esta etapa la fuente era más que todo, era funcional básicamente, no era un bebedero. En otra tercera etapa, y en 1888, vemos cómo ya la cruceta aparece y la fuente aparece al medio y tenemos otras secundarias que se van reubicando y aparece el primer kiosco y esta es una imagen de este primer plano. Se encuentra además un plano inédito en la biblioteca de la Casa de la Libertad, donde se plantea, se encuentra este plano donde se pretende para el bicentenario realizar una refuncionalización y ya para el bicentenario como tal, en 1909, se tiene, para el primer centenario, se tiene para los 100 años este trazado. Se generan más jardineras, también se empiezan a implantar algunas estatuas de personajes célebres. Y bueno, vamos viendo que se va configurando, pero también se van destruyendo, porque esta es la primera fuente, ¿no? Que está más cercana a los jardines franceses que esta, que ya es una imitación y de hecho se van perdiendo algunos querubines que estaban trabajados en materiales más nobles, ¿no? Entonces aquí vemos una línea de tiempo de todo el proceso y la evolución que va surgiendo en todas las etapas, desde un inicio funcional, básicamente, que son estas dos, hasta tener una fusión entre lo que es una plaza, un jardín, y que se queda básicamente con esta imagen hasta nuestra época, ¿no? Entonces aquí tenemos ya algunos elementos como los parterres, pero también vemos que de acuerdo a quién está a cargo del municipio, se van modificando y se van desconfigurando las visiones y los conceptos de hacer un tratamiento sin tomar en cuenta la arquitectura y su estilo original. Se hizo también un levantamiento de todas las especies y no todas son especies nativas, son muchas introducidas desde Francia, debido a que justamente se tenía a los príncipes de Argandoña que tenían un constante relacionamiento con Francia, debido a al ser capital, tenían tanto en moda como en mobiliario y demás, un relacionamiento tan amplio que se traía la vegetación desde el viejo mundo, ¿no? Pero existen estas incoherencias que han ido saliendo a lo largo de los años, donde se van mezclando estilos, vegetación y, bueno, diferentes elementos. Lo que quiero destacar es que a nivel de conclusión, que los jardines, las plazas y diferentes espacios en realidad son parte de la historia viviente de cualquier ciudad en general. Representan además el pensamiento de la sociedad y el modo de vida en una determinada etapa, como pudimos ver en la línea de tiempo. Ha sido para mí importante encontrar diferentes especies solamente en la plaza, 30 especies, que ya es bastante elevado. Y esto demuestra que no todo fue planificado y que de a poco se fueron plantando diferentes especies solamente, incluso no solamente por el factor estético, simplemente para ver cómo, si se introducía o no en el espacio, ¿no? Entonces se puede decir que corresponde al término de jardín histórico porque realmente la Plaza 25 de Mayo, al tener una superficie no solo mayor, ha sido testigo de todas las actividades más importantes del país, ¿no? Y la transformación de estos espacios, además, deben permitirnos reflexionar al momento de proyectar. Lamentablemente en Bolivia algunas plazas han sido destruidas, ¿no? Ese carácter, la arquitectura original que se tenía, no se ha respetado. Y es una incoherencia cuando sí tenemos un reglamento patrimonial, pero no tenemos un reglamento para preservar estos espacios que han sido testigos de todos, de desfiles, de marchas, de guerras civiles, etcétera, ¿no? Y además actividades culturales, como podemos ver. Entonces, esta es la Plaza 25 de Mayo ahora, y para este bicentenario también se está
erigiendo otra estatua más, de manera que esto va a ser, bueno, símbolo de la importancia que tiene este espacio para, no solamente para la ciudad, sino también para el país, ¿no? Bueno, básicamente esa es la exposición. Espero haber cumplido con el tiempo y estaría muy agradecida de cualquier contribución a el trabajo que he realizado para poder publicarlo. Muchas gracias. Bárbara Mirella, justo, clavado en los 10. Eh, Prolijito. Buenísimo. Bueno, seguimos con Yolanda Poveda de Ecuador. Su presentación se titula Retomando el paisaje, diseño de parques desde una perspectiva de la memoria del territorio. Yolanda, cuando quieras. Listo, muchas gracias. Bueno, efectivamente yo soy de Ecuador y de manera puntual de la ciudad de Guayaquil. Para poner un poco en contexto, Guayaquil creo que como muchas de nuestras ciudades latinoamericanas tiene un proceso un poco mixto entre planificación e informalidad. Entonces, este proyecto se asienta en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad, que es considerado hacia la zona donde se va a expandir la ciudad. De hecho, son los puntos de plusvalía más elevados en este momento y está planificado a nivel de ciudad posiblemente el nuevo aeropuerto. ¿Por qué digo posiblemente? Porque seguimos en estudio desde hace 20 años. Pero esto justamente responde también a un tema especulativo que nos lleva justamente a este trabajo. Bajo este contexto, esta zona son parte de los cerros que son testimonio viviente y patrimonio vegetal de la ciudad, donde tenemos las últimas reservas dentro de la ciudad. Bien, dicho esto, ¿cuál fue la metodología? Este es un bosque de ecosistema seco tropical que, como pueden ver en las imágenes, en sus momentos de sequía, que por ejemplo es ahora, son entre 8 y 9 meses sin lluvia, y ese es el comportamiento propio de las especies. Podemos ver esto totalmente árido, en tonos amarillentos como se ven en las fotos, y los árboles casi que como bosque tenebroso, aparentemente muerto, pero a finales de diciembre, que empieza aquí en Guayaquil, nuestro ciclo de lluvias, nuestra versión de invierno, esto se pone totalmente verde de un día al otro, porque este es el comportamiento propio de este ecosistema. Los árboles botan sus hojas y sobreviven sin agua. Entonces, esta exploración de especies es la parte del proceso que exigí para poder desarrollar esta investigación. Bien, entonces trabajamos considerándolo como lo que es un ecosistema dentro de un ecosistema, ya que estamos hablando de parte urbana, que es la ciudad de Guayaquil, pero colinda o está introducido, de acuerdo a la perspectiva en cómo uno lo tome, el espacio dentro de esta falda de montaña, que son los últimos cerros vivos de Guayaquil. Bueno, en otros apuntes, la intención fue aplicar el concepto actual de paisaje, no un paisaje fotográfico, por ponerlo de alguna forma, sino un paisaje en el que uno pueda coexistir. Entonces, nuevamente, es un ecosistema híbrido. Tenemos de, la falda de este cerro que todavía está siendo explotado, infelizmente, por canteras para extraer el material pétreo, y esto con permiso del gobierno seccional, o sea, no es nada ilícito. Y hay esta contradicción de preservación versus explotación. Pero de manera espontánea, las personas, hay diferentes comunidades, colectivos que utilizan estos cerros para ciclismo, los ruteros, como los llamamos acá, caminatas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la intención justamente al desarrollar esta propuesta, que no se convierta en un paisaje fotográfico, en un jardín lineal. Bueno, entonces hacemos una breve historia del concepto de paisaje, cómo ha evolucionado, hasta nuestra idea contemporánea de la relación naturaleza-ciudad, dónde están estos bordes. Y este espacio es precisamente idóneo para poder aplicar todo
esta teorización. Bueno, lo que vemos aquí es el levantamiento topográfico de tal como está el predio donde desarrollamos la investigación. Esto, para ponerlo más claro, está dentro de una comunidad que, como les dije, es un nuevo foco de desarrollo de la ciudad, entonces el nivel socioeconómico es medio, medio alto, pero exactamente las mismas problemáticas que puede haber en cualquier otro tipo de comunidad. La diferencia está en que la comunidad puede tener acceso por mano propia de generar esta propuesta y ahí es justamente donde entro yo como investigadora a desarrollar la propuesta. Lo primero que hice fue, obviamente, el levantamiento topográfico, puesto que solamente tienen información en planos de cuando se consiguió el permiso de la municipalidad para convertirlo en zona urbanizada. Y obviamente el resultado que vemos aquí era un poco lo que yo imaginaba que iba a pasar. Tenemos una pequeña pendiente de apenas 3%, que es propio de la parte de haber sido explotado previamente como cantera. Y tenemos aproximadamente 11.000 metros cuadrados destinados para área verde, que dentro de una ciudad es un parque bastante grande. Bueno, estas son ya fotos reales en el sitio. Como pueden ver aquí al fondo, en la foto se pueden ver estos cerros vivos que todavía mantiene la ciudad. Y para poder llegar a estas fotos que ustedes ven aquí, sí hicimos primero fotografía satelital y para poder hacer el topográfico tuvimos que hacer una limpieza del terreno. Lo que fue mi requisito, dada mi visión de paisaje, fue mantener las especies arbóreas, porque las especies arbustivas, como les dije, son cíclicas, entonces esto se renova rápidamente. Bueno, y por otro lado podemos ver hacia la parte izquierda de la foto, ahí tenemos un colegio que puede ser un aliado y también influyó en la programación o en el programa de necesidades que ya les comentaré. Bueno, partimos de revisar las condiciones climáticas de la ciudad, que si bien ya sabemos el comportamiento general, quisimos hacer el comportamiento específico, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, vientos, asoleamiento y tal como comentó Fabio, si no me equivoco, también tenemos este tema de materialidad. Entonces, esto en este instante es como un gran despampado, un lienzo en blanco sin ser lienzo en blanco porque tenemos todas estas condicionantes climáticas, de especies, y por eso era mi pregunta sobre la materialidad, porque nosotros también empezamos a explorar un poco sobre materialidad. Y al ser explotado, lo que vemos en la foto del lado derecho, era mi preocupación en qué calidad se encuentra el suelo. Entonces medimos el pH y increíblemente está en un pH súper bueno para ser suelo cultivable, o sea, sea autorregenerado, cosa que me sorprendió porque esperaba lo contrario. Bueno, luego trabajamos con este mapeo de las especies nativas de bosque seco tropical, pero lo que vemos en el mapa del Ecuador, la mancha en naranja, específicamente de la provincia, porque nosotros tenemos varios tipos de bosque seco y entre ellos hay diferencias de vegetación. De hecho, con Perú ya tenemos diferencias, a pesar de ser el mismo tipo de ecosistema, ya tenemos diferencias de especies. Y la intencionalidad era un poco reforestar y forestar este espacio, lo que nos llevó a levantar todo este fichaje de vegetación y lo que vemos son parte de este proceso, las especies propias de este ecosistema. Luego se desarrollaron varios conceptos de diseño y quería mostrarles uno que para mí es el que tuvo mayor significancia, que fue inspirado en el guayacán, que es uno de los árboles nativos de la ciudad y casi que es un árbol icónico porque tiene una floración en el que ustedes pueden ver el cerro, como les decía, prácticamente como si estuviera muerto y cuando empieza la floración esto se torna un amarillo dorado. Entonces de ahí se desprende uno de los conceptos de diseño. El programa de necesidades, que se lo ve aquí ya como súper resumido, fue Yolanda, perdón, desarrollado con la comunidad. ¿sabes? Listo. Bueno, aquí es súper rápido ya. Esto es un poco ya la exploración de la forma y cómo se tradujo estos espacios y el trabajo con la comunidad. Como pueden ver, las formas también propias tomadas de la naturaleza, de la vegetación. Estamos explorando, esto no está completo, hay mucha más información levantada ya de la exploración propia de la materialidad
que sea acorde a esta visión que tenemos de recuperar el paisaje y mantener la línea histórica de que esto es un bosque seco tropical, o sea, que sea menos invasivo y la vegetación pueda estar siempre en buen estado sin la mayor intervención humana. Y bueno, eso era, quería compartir con ustedes y estos son mis contactos por cualquier duda o colaboración que deseen. Estoy abierta a contribuir. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Yolanda. Bueno, y para cerrar con las exposiciones, vamos con Kurt Petauski, perdón si lo pronuncié mal, y Marieta Castro de Chile. Su presentación se llama Espacio, Lugar y Paisaje, Miradas no humanas en Arquitectura. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas primero tardes. agradecer el espacio y la posibilidad de compartir esta investigación, este trabajo que llevamos realizando hace un tiempo junto con Marieta. Eh, Comentarles que se trata de una investigación de orden más teórica, conceptual, en torno a cómo la generación de imágenes a partir de modelos de inteligencia artificial ha ido reconfigurando y, en cierta manera, readecuando ciertas categorías que pudiésemos aproximar o entender tanto desde la arquitectura como desde otras disciplinas, específicamente las de espacio, lugar y paisaje. Asimismo, comentarles que en cuanto a lo interdisciplinario o a cómo hemos ido elaborando esto, hemos utilizado recursos o antecedentes de los estudios visuales, de la estética y evidentemente de la disciplina arquitectónica, más bien desde la teoría de la arquitectura. Eh, eh, Nuestra ponencia se llama Más allá de los humanos, espacio, lugar y paisaje, la era de las imágenes generadas por inteligencia artificial. Eh, las categorías de espacio, lugar y paisaje, entendiendo el espacio como aquello que evoca un campo abstracto, pero que se activa desde el movimiento o la interacción, el lugar como lo fijo, que es la experiencia encarnada del territorio, y el paisaje como aquello que da cuenta de la mediación visual que nos permite tener una percepción visible, perdón, sensible del mundo. Vale mencionar que estas categorías, ¿no? En base a la interacción con los nuevos modelos generativos de inteligencia artificial, ya no requieren necesariamente de un observador humano ni de un referente físico, sino que estamos hablando de producciones algorítmicas y materiales que no tienen un punto de vista y que redefinen la relación entre visión, entorno y subjetividad. Para poder dar curso a esta propuesta, hemos desarrollado tres momentos o tres etapas en las cuales yo les voy a comentar las dos primeras, y en relación a la tercera, Marieta les va a comentar en torno a ello. Las ideas centrales de estos tres momentos, siendo la primera el cómo desde una condición o la lógica de un observador moderno comienza a diluirse y a constituirse como una mirada no humana y con una atención o con un principio más bien algorítmico. El segundo, en torno a un paisaje o a la experiencia de estas tres categorías a partir de una consideración inmaterial o más bien sintética. En el ámbito de la arquitectura, no, la construcción del espacio está históricamente ligada a concebir un observador como el centro de la experiencia. Todo podríamos considerar que parte con la perspectiva lineal de Alberti, la que luego, bajo la mirada de Jonathan Crary y particularmente en su texto Las técnicas del observador, nos sitúa o nos lleva a que este observador moderno ha cambiado y que debido a los distintos avances técnicos se establece una nueva forma de aproximarse y de entender la mirada desde los avances ópticos, perdón, como la fotografía y posteriormente el cine. Posteriormente, y luego de una larga tradición que atraviesa el siglo XX, ya en la primera década del año 2000 o del siglo XXI, la teórica Ito Steyer, ¿no? En su ensayo denominado Caída Libre,
propone que la perspectiva lineal o la cuadrícula geométrica que establece o que da origen en el Renacimiento con el trabajo de Alberti, entra en una crisis y comenzamos a hablar de una perspectiva que ya no es, ya no demarca un horizonte, sino que es vertical, haciendo alusión a al scrolling, ¿no? A la lógica de las distintas redes sociales y asimismo a la mirada cenital que nos permite hoy día interactuar con distintos tipos de aplicaciones, estableciendo que en ello hay una desmaterialización del espacio y que por tanto pasamos de una mirada que se componía desde distintos elementos cromáticos, formales, texturas, etcétera, hacia una relación de coordenadas, de estructura de datos y de mallas tridimensionales. En ese contexto, ¿no? Entendemos que ahora la apreciación o la percepción del espacio y en consecuencia de los elementos arquitectónicos se han desmaterializado, se han perdido para entrar en una dimensión que señalamos como un paisaje sin tierra o un territorio dislocados. El genius loci de esta consideración está en la noción de simulacro, de una arquitectura sin cuerpo, de una desterritorialización y descorporización del acto visual y que nos lleva a un espacio arquitectónico con vastas capacidades formales, pero que nos alejan de la experiencia que actualmente o que históricamente ha tenido. En estos términos, no solo trata de una cuestión epistemológica, sino también perceptual. Este simulacro suplanta, ¿no? La relación que hemos tenido directamente con la espacialidad y con la escala. Ahora va a continuar Marieta en relación a cómo eso se traduce en términos cartográficos. Sí, yo voy a revisar el tema de las cartografías sin mapa, un espacio algorítmico y visualidad post-representacional. En la tradición arquitectónica, la cartografía ha sido una herramienta fundamental para la representación, conceptualización y dominio del espacio. Desde el trazado urbano renacentista hasta el urbanismo moderno, el acto de mapear ha permitido abstraer el territorio y proyectar sobre él lógicas de orden, función y control. Como ha señalado Brian Harley, el mapa no es una mera imagen pasiva del mundo, sino que un dispositivo de poder. Traduce lo real en coordenadas comprensibles, manipulables, diseñables. Se construye así un tipo de espacialidad cuyo horizonte es la representación inteligible del mundo. Este paradigma basado en la equivalencia entre el territorio, mapa y proyecto, ha sido ampliamente asumido por la arquitectura, ¿cierto? El plano arquitectónico, la maqueta, la sección o el corte no son solo medios técnicos, sino también modelos de abstracción del espacio que permiten su transformación material. Se trata, en palabras de Robin Evans, de una arquitectura que piensa el espacio a través de sus representaciones. Sin embargo, en la cultura digital contemporánea, esta relación entre representación y espacio ha entrado en crisis. El mapa como imagen física y totalizante es sustituido por procesos dinámicos de visualización basados en datos en tiempo real, algoritmos de georreferenciación y redes de sensores distribuidos. Como lo muestra Laura Kurgan en Close Up at the Distance, la cartografía contemporánea ya no representa el mundo desde la exterioridad neutral, sino que lo procesa desde dentro, lo fragmenta, lo mide, lo analiza, lo predice. En este nuevo régimen, el mapa deja de ser una imagen contemplativa del territorio para convertirse en un sistema operativo. La espacialidad ya no se codifica como forma estática, sino como flujo de datos que circula, que se actualiza, que se reconfiguran constantemente. Entonces, básicamente las preguntas son... Marieta, perdón, quedan 2 minutos, ¿sabes? Sí, esta nueva condición no debe ser asumida sin crítica. Si bien ofrece enormes posibilidades para la especulación proyectual, también plantea riesgos
epistemológicos y éticos, la desmaterialización del espacio, la esterilización del sin cuerpo, la producción de los entornos sin arraigo. Frente a ello, la arquitectura está llamada a repensar sus fundamentos, no solo técnicos, sino ontológicos y políticos. En suma, lo que está en juego no es solo la mutación de la representación del espacio, sino una reconfiguración completa de sus condiciones de existencia. Las imágenes por IA no nos muestran el mundo, lo fabrican y lo hacen en ausencia de la escala humana, de la cartografía y del cuerpo y del lugar. Eso en términos generales. Sí. Muchas gracias a todos. Buenísimo, muchas gracias. Perdón si los corrimos un poquito con el tiempo. Creo que una parte linda de estas reuniones es tener ahora un ratito para que ustedes puedan debatir y puedan hablar y puedan preguntarse cosas y también que puedan compartir, digamos, lo que vieron de las presentaciones del otro. Creo que se ve como una unidad, como que hay muchos puntos comunes, ¿no? En todas las presentaciones, incluso abordando temas diferentes. Hay como creo, al menos noté como algo muy fuerte en el tema del catalogar, del medir, digamos, del relevamiento del espacio, ¿no? Para poder estudiarlo y tener un resultado mucho más coherente, quizás, o más realista. Así que nada, abrimos este espacio, ¿no? Para ustedes. A mí lo que me gustó, Malena, que esta es la única comisión, o es la comisión más diversa. No Sí, pasó totalmente. en las otras comisiones. Hay 6 países, uno por cada expositor: Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Así que tenemos como múltiples miradas acerca de este tema. Está casi toda Sudamérica representada, es muy interesante eso. Así que está bueno como explotar esas múltiples miradas de todas las regiones. Ahí, el espacio es de ustedes ahora. Por eso Yolanda había dejado algo en el chat, por ahí está bueno como repetirlo. Sí, pueden hablar, sí. Ah, ya, listo, gracias. No, que por tema de respeto. Bueno, sí, es que yo de hecho también lo utilicé al momento de exponer, que efectivamente me daba cuenta de esta diversidad y biodiversidad que tenemos, pero había muchos elementos que nos unían. Entonces yo veía en casi todos los proyectos, bueno, casi todos, Mayoría. porque el último sí como que contrasta un poco con lo que se mostró, que teníamos elementos en común inevitablemente. Está el factor histórico que también yo lo tomaba, no lo profundicé porque no era el objeto de la exposición, pero las cuestionantes o cuestionamientos eran como que las mismas, pero con una diferente mirada, una diferente visión. Y por eso un poco me atreví a preguntarle a Fabio, o sea, ¿cómo vas con tu tema de materiales? Porque es también mi pregunta. Y eso que yo tengo otro ecosistema, yo estoy más cerca al nivel del mar, la cota promedio de la ciudad es 6 metros, pero donde yo estoy haciendo este proyecto son 12 metros con esta característica de calor todo el año, más 9 meses sin, sin lluvia, que genera que los árboles o la vegetación introducida o colocada en el sitio debe ser propia del ecosistema. Si no, tenemos que esto es insostenible, por más allá de que, como indicabas, es un sitio que por mano propia la comunidad puede mantenerlo, pero eso es ¿hasta cuándo? Porque todo el mundo llega a un punto en que al principio sí, súper bien, la mancha verde, y ya llega a ser agobiante. Entonces, por eso también mi pregunta sobre la materialidad, que también yo estoy explorando algunas cositas, porque precisamente más allá del diseño, las manchas de sombra, la sombra de viento, quería entender si tenían algunas cosas distintas, pero veo que tenemos también los mismos problemitas también en los diferentes países. Sí, totalmente de acuerdo, Yolanda. Precisamente lo que me preguntaste, yo ahí te contestaba a manera puntual los materiales que hemos encontrado, pero hemos encontrado, digamos que en el análisis general, cuando ya uno tiene varios enfoques de varios parques, de varias zonas del territorio, pues uno empieza a darse cuenta de que también influye la localía, las actividades, el tipo de diseño, los materiales desde luego influyen mucho, pero pues vamos viendo que son muchas variables que se van uniendo, ¿no?
pero sí hemos encontrado que realmente las que han tomado no son las mejores decisiones. Es más, este año entregaron en estos espacios 2 parques nuevos, por decirlo así, que acabaron de reformar. Y cuando fuimos a revisarlos precisamente en las mediciones, vimos que térmicamente eran los que menor confort térmico tenían. Entonces, pues la misma comunidad decía, no, nosotros antes veníamos a la hora del descanso, pasábamos por aquí, pero ya no aguantamos el clima en estos parques nuevos. Y lo curioso es que ya hemos hecho el recorrido en menos de 6 meses y ya presentan deterioro los materiales. Entonces también es un tema de calidad que se improvisa mucho administración tras administración. Entonces, estamos apuntándole a tener las herramientas para que en el manual de espacio público del área metropolitana puedan tener un capítulo donde realmente no se dediquen simplemente a decir, acá tenemos que hacer una zona de 1 metro de andén, 1 metro de zona verde, 1 metro de antejardín, sino que también tengan la influencia de definir los materiales adecuados con las herramientas que nos permitan medirlo y tener esa data que realmente, pues trabajándolo interdisciplinariamente, podamos tener las mejores decisiones para todos. Gracias por ampliar la respuesta. No, gracias a ti por la pregunta. Mireya, ¿querías comentar algo? Sí, justamente en función a la pregunta que hacía Yolanda y a las apreciaciones de Fabio, concuerdo en relación a que existen muchos factores que van a afectar. Bueno, en el caso de Sucre, está ubicado a 2.790 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos ubicados a mayor altura, pero sí tenemos unos 3 o 4 meses de lluvia, ¿no? Que nos permite tener durante gran cantidad de meses jardines, pero que también requiere mantenimiento. Sin embargo, como bien mencionaba, depende mucho del estilo del jardín que se plantea. Y nuevamente vuelvo a mencionar que el impacto medioambiental en cuanto al, a la liberación y el trabajo que se desarrolla para el CO2 lo hace la vegetación arbórea, ¿no? Principalmente, yo no soy experta en el tipo de hoja, tipo de especie que absorbe más o menos. Me gustaría si tiene alguien alguna investigación relacionada con eso, pero en relación a la vegetación arbórea tapizante, que es mucho menor, que es más decorativa, ¿no? Sin embargo, considero que el horizonte debe estar en función de buscar espacios sostenibles. Ya con varias investigaciones, especies nativas, que se ha introducido bastante en Chile, no sé si creo que alguien era de Chile. En Chile se está trabajando bastante con ese tipo de jardinería. Y creo que es fundamental que todos podamos trabajar sobre eso, ¿no? El ejemplo que yo mostraba no corresponde tanto a los factores climáticos, porque en realidad el mantener la plaza principal de la ciudad de Sucre resulta bastante caro, ¿no? Porque además en su época no se hicieron los sistemas adecuados, es un gasto energético alto, porque la energía eléctrica que se utiliza, no, o sea, las luminarias no son con paneles solares. Entonces, de repente tenemos que como profesionales dar una orientación adecuada, como mencionaba, incluso el tipo de los materiales, ¿no? La calidad, los años de vida que van a tener, además el ciclo de vida, que tenemos que enfocarnos en un ciclo totalmente circular, y en función además de la zona. Y otro factor es el problema que tenemos, considero yo, me imagino que en esos países también son los desarrolladores inmobiliarios, que de repente todo se construye en altura y eso también eleva las islas de calor que se tienen en diferentes sectores, ¿no? Entonces, creo que es importante que se pueda analizar. Y yo hice un estudio en mi ciudad también acerca de nosotros le llamamos acera, creo que le llaman banqueta en México, donde deberíamos tener vegetación, pero de repente incluso la acera o la banqueta se ha constituido en un espacio más para los negocios, principalmente en zonas concurridas. Los árboles son un obstáculo visual para la propaganda. Entonces, todos estos elementos y además acompañado a las edificaciones verticales, que no considero que esté mal, pero tiene que haber un equilibrio entre el área verde. Y lo mencionaba eso, en la época del COVID, creo que ese ha sido el mayor, no sé, ha tenido su lado positivo como negativo. Y en la ciudad de Sucre, a nivel nacional e internacional, considero que se ha dado otra mirada
para poder rescatar estos espacios en la propia vivienda, en los departamentos y darle una visión al arquitecto, al diseñador, al interiorista para poder incorporar el área verde que es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Tener ese contacto visible. Creo que ha sido muy largo mi aporte, pero bueno, un poco esa es la reflexión. No, por favor. Santiago, ¿querías comentar algo? Tenés apagado el mic, ¿eh? Sí, perdón. Un poco a modo de reflexiones, habiendo escuchado todas las participaciones, creo que compartimos la misma problemática en cierta medida, tiene que ver con un poco de aporte político, la falta de capacidad técnica de los tomadores de decisiones, también la falta de aportes de la academia en la toma de decisiones en los decisores políticos, la participación social y todas estas cuestiones que hacen a que las soluciones, digamos, tengan que ver con respuestas concretas, ¿no? Y que funcionen. Después, por otra parte, que me pareció muy importante el tema de que, como resaltaba Malena, todos tenemos cierta mirada en relación al relevamiento a la práctica social, a los proyectos participativos que sean colaborativos, e incluso se pone como en evidencia la necesidad de que sean incluso multidisciplinares, ¿sí? Todas estas cuestiones me parece que son valorables y que estamos todos alineados, por así decirlo. Y como mencionaba Mireya recién también, comparto la cuestión que todos creo que estamos detrás de ofrecer o de proponer em, espacios verdes de calidad accesibles a una distancia razonable. Son cuestiones que hacen a la salud, a la higiene urbana, o sea, participan en diversos aspectos relacionados con el ambiente. Entonces, creo que teniendo claro ese objetivo, digamos, todas nuestras investigaciones y nuestros aportes deberían apuntar a eso. Yo me gustaría también escuchar, no sé, Kurt, eh, que me parece que fue como la mirada teórica, filosófica, eh, que puede como unir, o no sé si unir, pero sí echar claridad al zeitgeist, ¿no? A este espíritu del tiempo que obviamente nos atraviesa, a pesar de las coincidencias, hay algo, ¿no? Eh, por encima que también nos unifica, que es este tiempo que estamos viviendo. Me parece que la exposición de Kurt y Marieta viene en ese sentido a clarificar. Y había algo cuando hablaban, no sé si fue una imagen, pero me hizo acordar a unos dibujos de Superestudio, ¿no? El estudio italiano que allá por los 60 planteaba como estas uniformidades espaciales o estas redes que hoy son eso, ¿no? Esta uniformidad de miradas, de pensamientos. Eh, no sé, no sé por qué conecté con Superestudio y esas redes infinitas. Kurt, no tenés el micrófono, es cierto. Mm, mm. Sí, no, por favor. Muy interesante nada, este aporte teórico, conceptual a a las demás exposiciones. Bueno, no sé si tienen algún comentario. Muchas gracias, Kurt. Bueno, acá hay saludos de Rosana Bernatzu, como monitora de proyectos. Gracias por cuidar de esta manera los espacios verdes y la naturaleza. Bueno, no sé si hay algún aporte más, alguna duda. O si no, bueno, sería... Sí, Mireya. Sí, una curiosidad. Quisiera saber si
¿existe algún programa en alguna de sus universidades? Porque entiendo que todos están en universidades, no sé si públicas o privadas, bueno, Palermo es privada, si hay algún posgrado en paisajismo virtual, estamos muy interesados acá para ver. Me comentan si es que, si lo tienen el programa. UP no, o Santiago, sea, sí, UP no tiene. no. Acá en Colombia, en Bucaramanga, hay uno que va a salir prontamente. Apenas tenga información, se los haré saber. Ah, ya, perfecto, entonces vamos, te voy a estar molestando, creo que dejaste tu correo, ¿no? Nosotros No Sí. recuerdo. lo teníamos en modalidad híbrida, pero se lo acaba de cerrar. Ah, Sí, qué pena. felizmente, hace un par de meses. Sé que en la Universidad de Torcuato de Itela existe un posgrado en Sí, paisaje, no estoy al tanto, es la UTDT. Ujú. No sé si es 100% online, pero sí hay un programa de posgrado del paisaje muy interesante. sí, es un... Sí, Muy. perdón. Ese yo lo hice, el de Ditela. Es muy interesante, pero es 100% presencial. Ah, Y se cursa viernes y sábado. Ujú. Bueno, muchas gracias. no, por favor. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Este es el momento. O si no, cerramos entonces la comisión 11, que es la última de esta edición de la jornada, la cuarta edición. Nos volveremos a ver entonces el año que viene, espero. Recuerden que aquellos que lo deseen pueden mandar un ensayo o un artículo para ser publicado en el cuaderno que saldrán a fines, los cuadernos van a salir a fines de este año. Y los invitamos a la mesa que viene a las 18, la última, a diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje. Estará Santiago también acompañándolos junto con el estudio Arquitectaba, un estudio de Paraguay, joven, eh, de la nueva generación heredera de Solano Benítez. El estudio está integrado por Giselle Montagnole y Keiji Shibashi y Victoria Figueroa, que es una doctoranda de la Universidad Nacional de Rosario en torno al paisaje también. Así que bueno, que precisamente cursó el posgrado en paisaje en la Universidad Torcuato de Itela. El ensayo, Kurt, Roberto, ¿querés reenviar tu mail para que te puedan, que ahí Kurt estaba preguntando por... sí, acá lo anoto. Me escriben al mail institucional de UP. Bueno, yo me despido. Felicito a todos los expositores. Ha sido un gusto realmente haber estado presente en este pequeño foro y ha sido de mucho aprendizaje. Y agradezco nuevamente a la Universidad de Palermo, Roberto, Malena, y realmente muy agradecida. Cualquier cosa lista para cualquier colaboración que ustedes requieran. Igual voy a dejar mis datos. Bueno, Muchas los gracias. agradecidos somos Saludos. nosotros y los esperamos el próximo año.